¿Sí me escuchan? Sí, 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 pero es el de planeación fiscal. Sí, perdón. Impartido por el maestro Sóstenes Arturo López. Le recordamos que las preguntas deben realizarlas en el chat para ser contestadas al final de la sesión. La liga para la emisión de la constancia de participación se proporcionará únicamente al final del curso. Quédate atento para recibirla. Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, maestro. Puede iniciar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ok. Bueno, pues muy buenos días a todos. Espero, bueno, igual ahí me comentan si se escucha bien. Vamos a dar inicio porque ya se nos fue bastantito tiempo. Vamos a platicar de este tema que se llama planeación fiscal estratégica. La intención de este pequeño curso o charla es podernos llevar algunas ideas que tengamos respecto a cómo poder optimizar el pago de los impuestos, que a veces pues nos toca, ¿no? Ya sea los que nos dedicamos a la contabilidad, o si hay personas aquí que tienen negocios y todo eso, siempre tenemos la idea de que pues pagamos mucho, de que nos sale muchísimo, etcétera, etcétera, pero a veces siempre vale la pena poner en balance y en comparación contra otras personas de nuestro mismo sector, etcétera, para saber hasta qué punto sí es verdad o no. En el chat me pueden ir dejando preguntas y las vamos viendo. Puede ser que no hasta el final, a lo mejor si estamos en algún tema y me dejan alguna pregunta, se puede contestar. Por ejemplo, ahorita Erika levantó la mano, no sé, entiendo que creo que los micrófonos no están habilitados, no sé si más bien puedas escribir allá o y ahorita lo checamos. Las Entonces, bueno. preguntas pueden realizarlas en el chat. Ok, ok. Entonces en el chat, por favor, ahí quien tenga preguntas las deja ahí. Entonces, bueno, dice, ¿qué es la planeación? Ahí, ya listo. ¿Qué es la planeación fiscal? Dice, bueno, es un proceso cíclico que mediante la aplicación de la legislación fiscal vigente busca optimizar el uso de los recursos de la empresa, permitiendo eliminar, reducir o diferir la carga impositiva. ¿Sale? Prácticamente es el tema, ¿no? No es no pagar impuestos, no es el pasar de 100 a 20 pesos así mágicamente, sino buscar mediante la legislación fiscal, mediante las leyes, todos los recovecos que podamos encontrar para que a lo mejor esos 100 sean 80, porque a veces también ya saben que nos tienen ahí de magos y quieren que si sale 100 salga cero. Y pues no funciona así, ¿verdad? Ya sabemos que no es de esa forma. ¿Qué no es la planeación fiscal? Que luego también ya ven, ¿no? Dice, ¿qué no es? Pues no es comprar facturas, porque ya saben, ¿no? De que, chin, tengo una base de 50,000 pesos, o sea, tengo ventas de 100, compras de 50, y entonces tengo una base de 50, ¿y qué voy a hacer? Ah, pues compramos una factura de 50 y ya quedamos tablas, ¿no? 100 contra 100. Pues eso no es una planeación fiscal, ¿verdad? Los esquemas de simulación tampoco, ¿no? De estar haciendo cosas, haciéndolas pasar por cosas que no son, etcétera, pues tampoco. Las estrategias deben ir diseñadas de acuerdo a cada empresa. Pues no podemos nosotros pensar que cierta cosa que hagamos con una empresa nos puede funcionar con todas porque depende de múltiples factores, como mencionan aquí. Simplemente el sector, a qué se dedican, cuál es su tipo de cliente, etcétera, etcétera. Entiendo que muchos de ustedes son contadores, otros tal vez son personas que tienen negocios, emprendedores, etcétera, pero podemos poner un ejemplo muy sencillo. Sabemos que una persona física de actividad empresarial tiene que acumular sus ingresos cuando se le pagan. Entonces, ya sabemos, ¿no? Pero igual voy a poner el ejemplo, que si en este mes de julio yo facturo 100,000 pesos, pero lo facturo PPD, que es a crédito, y me lo pagan en agosto, cuando yo tengo que acumular y pagar el impuesto es en agosto, mientras no tengo que hacer absolutamente nada. Pero ya sabemos que si yo fuese una persona moral del régimen general, si yo facturo esos 100,000 pesos en julio y aunque no me los paguen, yo tengo que pagar el impuesto. Entonces, desde ahí es donde tenemos que nosotros estar visualizando el tema de una planeación para una empresa.
hay que tomar en cuenta cuestiones de protección patrimonial, en fin, muchas cosas. Pero en el tema de los impuestos es, a ver, yo siempre voy a vender a crédito y siempre me van a pagar a los 2 o 3 meses. Entonces, voy a trabajar como persona física del régimen general. Pues habría que ver si es la mejor idea, ¿no? Porque yo sé que voy a estar facturando el mes uno y no me van a pagar y voy a tener que pagar impuestos. El mes 2 voy a volver a facturar y a lo mejor todavía no me pagan lo del mes uno y voy a tener que pagar impuestos. Y hasta el mes 3 voy a empezar a recibir dinero. El tema es, yo tengo la capacidad financiera para cubrir el pago de los impuestos de 2 meses y si no lo tengo, pues ya sé que voy a tronar porque en esos 2 meses, pues, ¿de dónde voy a sacar dinero para pagar los impuestos si no me han pagado? Entonces, si yo sé que siempre mis clientes me van a pagar a 2, 3 meses, probablemente, y que no tengo capacidad financiera muy sólida, tal vez una persona moral del régimen general no me vaya a servir porque me va a tronar, ¿sale? Entonces tendría que optar, pues, por si está dentro de mis posibilidades y no tengo ningún inconveniente en cuanto a las cosas que nos niegan el poder ser una persona moral reciclo, pues es una persona moral reciclo que acumula al pago, ¿verdad? O si no hay tanto problema, no es un negocio tanto de riesgo, pues a lo mejor optar por una persona física de actividad empresarial que también acumula al pago, ¿sale? Entonces desde ahí es donde tenemos que empezar a ver detalles de qué me conviene, qué sí, qué no, para elegir el régimen fiscal, ¿correcto? Hay quienes dicen que un gran porcentaje del pago de los impuestos se puede ahorrar desde el momento en el que nosotros elegimos el régimen fiscal más conveniente. Es muy común y muy posiblemente a muchos de ustedes que se dedican a lo mismo que yo, que es el tema contable, que a veces ya nos llegan los clientes ya cuando se dieron de alta. O sea, el cliente, el contribuyente, platicó con su primo y su primo le dijo que el amigo del tío de no sé quién se dio de alta como reciclo y que ese es el mejor de todos. Y entonces esta persona va y dice, pues yo también me doy de alta como reciclo, ¿no? ¿Para qué quiero un contador? Y ya se dan de alta y demás, y después ya no le entienden muy bien a la facturación y no sé qué tanto rollo, y llegan contigo como contador y no, pues me llevan mi contabilidad y pues ya los agarras como reciclo, ¿no? O sea, ya no hay ni chance de decirle, oye, pues más bien agarra otro régimen, en fin. Y ya desde ahí a lo mejor ya le están perdiendo. Pudiera ser, porque ustedes saben que en el tema de los reciclos de persona física, pues siempre pagan el ISR, porque siempre es sobre ventas, no importa el tema de las compras y gastos. Entonces, muchas veces, aunque sabemos que la persona vendió 100,000 pesos y esos 100,000 pesos los reinvirtió con factura y comprobantes y todo el rollo, aún así va a tener que pagar el impuesto correspondiente por los ingresos de 100,000 pesos. Y entonces aquí es donde ya viene el tema de, bueno, si tú hubieses optado por ser persona física con actividad empresarial, pues no pagarías nada. Sin embargo, optaste por reciclo y siempre pagas, 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 a pesar de que reinviertes todo el ingreso que recibe la empresa. Entonces, número uno, tenemos que poner mucha atención desde el tema de la alta de la persona o de la empresa para saber qué régimen es el que más le conviene. Ahora, también ya sabemos que en esos temas de personas físicas y todo eso, pues cada mes de enero se puede cambiar, ¿verdad? A lo mejor ahorita la persona se dio de alta en reciclo, ya vimos que ese rol no le conviene y en enero del 27 pues lo cambiamos, ¿verdad? Actividad empresarial, puede ser también, pero mientras pues ya le tocó pagar un poquito. Entonces hay que checar desde esos pequeños detalles para ir controlando el tema y minimizando lo más que se pueda. O sea, ahí, ¿qué tiene de riesgo? ¿Cuál es el problema entre un régimen y otro? En el sentido de que nosotros elijamos este o aquel. Ninguno, o sea, la persona no tiene ningún riesgo, pero en uno pagaría un poquito menos y en otro pagaría un poquito más. En esta parte de la planeación, pues obviamente entre más herramientas se tengan, mejor podemos hacer nuestro trabajo para disminuir esa carga impositiva, ¿no? ¿Y cuáles son las herramientas? Pues conocer los regímenes fiscales. A veces nada más se conocen uno o dos regímenes fiscales y ya. Hay quien nada más conoce el reciclo y la actividad empresarial y para de contar y de ahí le preguntas del arrendamiento y no sabe, y le preguntas del planito y no sabe y entonces nada más te ofrece esos dos. Y ya desde ahí, pues ya vamos medios limitados, porque ya de todas estas opciones nos quedamos en dos y quién sabe si esas sean las buenas, ¿no? Figuras legales, tipos de contratos, normas de información financiera, tesis, criterios, jurisprudencias, etcétera.
Para poder llevar a cabo una correcta planeación de cualquier cosa, se necesita saber cuál es el resultado, a dónde quiero llegar. Y eso ya sabemos que aplica para cualquier cosa, ¿no? No siempre la planeación fiscal precisamente tiene que ver con el tema de la disminución del tema del impuesto. Muchas veces tiene que ver con la prevención de riesgos. Hay muchas empresas que dependiendo la actividad empresarial tienen más riesgo que otras y lo sabemos. No es lo mismo que yo tenga a lo mejor un despacho contable, pues llegamos a la oficina, la mayoría de personas no nos toca salir y estamos ahí en nuestro escritorio con nuestra computadora, pues no pensaríamos en que hay mucho riesgo, a diferencia de una constructora, que el personal lo tengo agarrando el pico, la pala, cargando tabiques, costales, subiéndose por escaleras, bajando, y que le pueden pasar mil cosas, ¿no? Que hay clavos en el piso, etcétera, etcétera, que luego ahí puede incurrir en cierto riesgo el tema de, pues, que los trabajadores se pueden accidentar y que luego pasara algo y se va en contra del patrón, ¿no? Y obviamente sabemos que cuando el patrón es una persona física, pues el riesgo cae en la persona física completamente. Y a veces en ese tipo de negocios vale la pena el poner una pequeña barrera y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a trabajar como persona moral porque no quiero que el día de mañana que suceda algo que es posible, o sea, aunque no queramos, un accidente, luego vaya un problema contra mí, ¿no? Entonces nos vamos a proteger y vamos a poner barreras, ¿no? Dice, en el tema fiscal, es lo mismo, necesitamos saber hacia dónde vamos para poder armar el plan específico. No es profesional dar consejos o asesoría sin conocer todo el contexto de la persona y hacia dónde quiere llegar. Que luego ya ven que, pues como en cualquier profesión, ¿no? Te encuentras a un doctor y le dices, oye, me está doliendo aquí. Te encuentras a un dentista, fíjate que me pica la muela. Y nos encuentran a un contador y te preguntan, oye, ¿cómo le hago para pagar menos? ¿En qué régimen me doy de alta? ¿Cómo haré una factura? Y a veces se nos suelta ahí un poquito la boca y ahí les decimos, no, pues dale así, regístrate en el reciclo y luego haces una factura fulana, nada más le pones el IVA y no sé qué. Pero hay que tomar en cuenta que luego no sabemos, porque a veces, muchas veces pasa que les decimos, no, pues métete a reciclo, pero ni siquiera les preguntamos si ellos son socios o accionistas de una persona moral. Entonces, ser socio o accionista de una persona moral es un impedimento para hacer un reciclo. Y nosotros ya estamos ahí diciéndole, no, tú métete en reciclo. Y al rato se dan de alta y a veces el sistema no te bloquea el tema y te das de alta como reciclo y él estuvo tributando todo el año como reciclo y nomás metía ingresos y gastos ni metía porque pues decía, acabo que nada más multiplico por el ISR de las ventas y me sale bien poquito, y el día de mañana se dan cuenta en el SAT que esa persona es socio o accionista, lo sacan del reciclo, lo mandan a actividad empresarial y que le digan que les tenga que pagar de acuerdo a actividad empresarial desde que se dio de alta, y ya con que sea un añito, lo tronamos porque esa persona no tuvo gastos y no tuvo compras, y entonces, pues la actividad empresarial sabemos que se calcula sobre una base. Entonces, prácticamente sus ventas van a ser la base y vas a pagar diferencias muy importantes y lo vamos a dar en toda la torre, todo por dar un consejo así al aire, ¿no? Sin conocer el contexto. Entonces, tengamos mucho cuidado, pues de preferencia no, ¿verdad? Algún comentario y si le sabes qué, pues es un comentario y pues no conlleva responsabilidad porque pues, estamos aquí en otro evento, ¿verdad? No estamos en una consultoría. Si quieres que lo analicemos bien, pues ve a mi despacho, ¿no? Porque si no, pues el día de mañana no me van a querer echar la culpa. ¿Qué se necesita para realizar una correcta planeación fiscal? Pues parte del contexto de conocer la persona, tenemos que conocer la parte legal y la parte contable. En este contexto, pues obviamente tenemos que considerar el contribuyente. ¿A qué se dedica? Pues no solamente es a qué se dedica, es cómo trabaja, porque todos los negocios son distintos. Ustedes saben que pueden tener una agencia de carros, imagínense dos agencias de carros, pero una vende prácticamente puro de contado, la otra recibe anticipos y después de recibir anticipos suelta el vehículo y le quedan a deber a crédito y van pagando, ¿no? Y son negocios distintos. Porque la otra va a estar facturando PUE y recibe el dinero, factura PUE, suelta la unidad y listo. Y el que vende por anticipos habría que checar, porque vamos a pensar que son personas morales, ¿no? Habría que checar
si desde que recibe el anticipo hace factura o no hace factura, si suelta el bien o no suelta el bien, y cómo va a estar trabajando, porque acuérdense que hay tres momentos de causación del tema de la acumulación del ingreso en la persona moral del régimen general. Una es pues, cuando se recibe dinero, dos es cuando se factura y tres cuando se suelta el bien, se entrega. Entonces imagínense que el carro vale 500,000 pesos, yo recibo 50 de anticipo, habría que ver, oye, recibiste nada más 50, pero entregaste el coche, pues entregando el coche tendrías que acumular todo, aunque la factura diga 50. Ahora, en esas agencias de carros y todo eso, aunque se hace a veces así, sabemos que los anticipos son anticipos cuando no se conoce el monto del bien que se va a vender. Y luego también hacemos esa trampilla o se hace esa trampilla en cualquier otro negocio que sabemos, oye, una mueblería, pues todo el sofá y todo el rollo vale 50,000 y me dieron 10. Y yo digo, no, pues factura anticipo de 10. Pero si tú ya conoces que el monto de eso es 50,000, tú tienes que facturar 50,000 PPD y hacer un complemento de pago por 10 y que quede un saldo de 40,000 pesos. Y si eres persona moral de régimen general, tienes que acumular y pagar en tu pago provisional por los 50. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta, conocer bien el contexto del contribuyente para poder ir guiándolo, porque no todos los negocios son iguales. Hay lugares en los que luego a lo mejor llegan a la agencia en la que da anticipos y dicen, no, 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 así está mal. Tú tienes que vender de contado. Y es lo peor que podemos hacer nosotros como contadores, el llegar a hacer eso, porque pues esa es su forma de trabajar y es como les ha funcionado y como han crecido. Y entonces no podemos nosotros con la parte fiscal entorpecer la parte comercial y la parte financiera. La parte fiscal la tenemos que ensamblar con la parte financiera y con la parte comercial. No entorpecerlos, porque a veces pasa y conozco amigos que luego llegan a hacer eso, de decirles, no, no, entonces ya sí no puedes trabajar, lo que tienes que hacer es ya, mejor date de baja y no sé qué tanto. Oye, aguanta, pues ¿cómo le dices que cierre el negocio porque esta parte de aquí no está bien agrupada a tu criterio, ¿no? Hay que ver cómo lo mejoramos, pero no anteponer la parte fiscal de lo financiero. O a veces en temas de, oye, ¿sabes qué? Que voy a comprar un vehículo, no sé qué, financieramente más o menos dan los números, pero fiscalmente, es que fiscalmente vas a pagar 20,000 de impuestos por el vehículo, no sé qué. Pues habría que ver, o sea, si financieramente le conviene, pues el que pague los 20,000 ya es una segunda parte, que no vamos a hacer que por esos 20,000 ya no compre el vehículo, que ese vehículo le va a ayudar a repartir el doble de mercancía y a duplicar sus ventas por 20,000 pesos de impuestos, ¿no? Tenemos que tener ese criterio para nosotros poder asesorar y no perjudicar, sino al contrario, fortalecer esa parte de lo que ya han estado trabajando. Bueno, entonces conociendo el contexto, tenemos que ver pues el tema, ¿no? Cómo están tributando actualmente, cuál es su régimen, cómo son sus clientes, lo que decíamos, son de contado, son de crédito, nuevamente qué montos manejan, etcétera, en qué sector se encuentran, que eso también es importante porque les digo, hay sectores con más riesgo, con menos riesgo, eh, y de eso dependen muchas cosas porque pues hay que tener más cuidado o poner más atención en ciertos apartados. Hay que ver los ingresos estimados también porque pues sabemos que el día de mañana, imagínense que pues le decimos y le proponemos al cliente, no, pues yo creo que lo que te conviene es conformar una persona moral y va a ser una persona moral reciclo. Y la persona moral reciclo, pues ya sabemos que tiene un límite de ingresos por año. Y entonces, pues esta empresa me dijo desde un principio que ellos van a vender 100 millones y yo los meto en el reciclo, que es de 35, pues ya desde ahí ya los puse mal, ¿verdad? Tendríamos que considerar eso pues desde la parte inicial. Hábitos de consumo, empresa, personal, que luego también esto es importante y enseguida lo vamos a ver en otro apartado que viene en la presentación, que hay empresas que a lo mejor dentro de sus gastos tienen mucho gasto de restaurantes. Porque ya sabemos que en los negocios que va fluyendo el dinero y todo eso, pues te va quedando dinerito, ¿no? Y entonces, pues cada fin se presta pues, para irte a comer en familia y eso está bien. El tema es que pues metes facturas de alimentos cada fin de semana, cada fin de semana, cada fin de semana, mismos que no puedes tú respaldar en el tema de que hayan sido reuniones de negocio, y que están dentro de la ciudad, que tampoco puedes decir que son viáticos y cosas así. Y entonces los consumos de este tipo
de consumos de restaurantes y todo eso, pues ya sabemos que va sobre el 8.5% deducible. Entonces, pues cada semana, facturas de alimentos, pues te está dejando márgenes de gastos no deducibles y gastos no deducibles y gastos no deducibles. Entonces, muchas veces hay que ver en esa parte cómo establecer el tema de, bueno, si esta persona de aquí, que es socio y trabaja para la empresa, hay la posibilidad de que se registre como un trabajador, a lo mejor podemos pagarle un sueldo y que luego esa persona, que es la que invita a la comida, pues pague las comidas con su sueldo. Y entonces ya no estamos pidiendo facturas de consumos de alimentos que nos causan muchos no deducibles para la empresa y ya más bien él lo paga desde su cuenta de sueldo y salarios, en la cual pues ya sabemos que ese es un gasto no deducible, pero que pues, al final de cuentas ya le retuvieron lo que le iban a retener y nos quitamos de ese tipo de gastitos que nada más no nos ayudan como tal, ¿no? El tipo de clientes es lo que les decía, si son de crédito, si son de contado. También en el tipo de clientes, otra cosa importante es el tema de las retenciones. Imagínense yo, que soy actividad empresarial y profesional, contador, pero que tengo 10 clientes, voy a decir. Y los 10 clientes, solamente tengo 10 y los 10 son personas morales. Entonces a los 10 les hago mi factura de honorarios. ¿Y qué pasa? Pues ya sabemos, las 10 me retienen ISR y me retienen IVA. El 10% de ISR y las dos terceras partes de IVA. Y entonces me dan un trancazón porque me quitan un montón de dinero. O sea, de lo que yo voy a cobrar me están quitando el 20, ¿no? Entre IVA y el ISR. ¿A poco no me convendría más, mejor yo constituir una sociedad? Decir, bueno, yo al final puedo constituir una sociedad que se dedica a la contabilidad y mejor les facturo desde ahí y ya no me va a retener ninguna de las 10 empresas, ni el ISR ni el IVA. Y ya tengo yo la oportunidad de manejar el flujo efectivo. Acuérdense que dicen que el cash es el king. Entonces, pues esa parte es importante, ¿no? No es lo mismo que yo reciba 10,000 pesos íntegros a que reciba 8 porque ya me quitaron 2. Y entonces, pues tú podrás decir, hay quien dice, no, pues es que esos 2, pues ya me ahorraron el pago del impuesto, ¿no? Ya no tengo que preocuparme por eso. Pues realmente no, porque mejor yo prefiero recibir los 10 y con los 10 yo usarlos en lo que se me dé la gana y a lo mejor gastarme los 10 para no pagar nada, ni siquiera esos 2, y al final me compré cosas que yo quería, o cosas que ocupaba mi negocio, o mi oficina, etcétera, etcétera. A que desde un principio nada más me des 8 y me quites 2 y ya no me des la opción ni siquiera yo de poder elegir en qué me los quería gastar. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Si todos mis clientes me van a retener, pues hay que optar por una persona moral. Metas a corto y largo plazo, hay que estar checando esa parte, pues obviamente qué es lo que quiere la empresa, qué es lo que quiere el dueño, hacia dónde va dirigido, porque de ahí veía lo que platicaba del tema del régimen fiscal. Si nos vamos a una persona física, oye, vas abriendo tu negocio, perfecto. ¿Qué es lo que tú quieres ahorita? No, pues sabes qué, que yo durante el 26, 27 y 28 lo que quiero es crecer de este almacén al triple. Ok, entonces vas a estar reinvirtiendo. Sí, lo que me llegue lo compro de mercancía y lo compro porque me quiero hacer de un inventario grande para fortalecerme y poder vender y repartir aquí y allá. Perfecto. Tú ya me está dando una meta a un mediano plazo y entonces yo con eso puedo decirte, ¿sabes qué? Pues vamos, si tú quieres como persona física, pues en una actividad empresarial y profesional, porque ahí la reinversión se premia. ¿Y cómo se premia? Porque tú vendes 1,000,000, ese millón lo reinviertes, tienes compras y gastos deducibles por 1,000,000 y el pago del impuesto del ISR es cero. El pago del IVA, pensando que todo sea 16 y 16, es cero. Y entonces no vas a pagar impuestos porque estás reinvirtiendo. A diferencia que si fuera un reciclo, que ya sabemos que voy a pagar impuestos por el millón. Entonces, son cosas que tenemos que considerar desde las metas, ¿no? Hay que ver familiares cercanos, gente de confianza, problemáticas actuales que puedan llegar a tener el negocio, ¿no? Ningún régimen sabemos que es perfecto, todos tienen sus pros y tienen sus contras. Elegir, dicen elegir es renunciar, sin embargo, no siempre se debe renunciar, ¿no? Obviamente, pues yo digo, no, agarro actividad empresarial, pues entonces ya no agarré reciclo y el reciclo a lo mejor paga muy poquito ISR y un día que mi base quede un poquito más alta en actividad empresarial, pues lo voy a resentir un poco más, ¿verdad? Pero, pues así funciona esto, ¿no?
Dice, tenemos la libertad de elegir cuántas herramientas necesitamos para llegar al objetivo, siempre y cuando estemos dentro del marco de la ley. Dicen, en ninguna planeación fiscal es eterna, siempre es cíclica, cambiante. Debemos detectar primero los problemas que se tienen para analizar si somos capaces de disminuir la carga fiscal y por eso importante el diagnóstico. Los problemas de las empresas no siempre son fiscales, debemos aprender a detectar eso. A veces hay problemas de otros tipos. Y de ahí la parte de hacer un diagnóstico y revisar los diferentes apartados para saber dónde puede estar apareciendo el problema, ¿no? Dice, no, no debemos pasar por alto es el hecho de que las planeaciones siempre deben llevar consigo el tema de la protección patrimonial, que es cubrir de la mejor manera el posible riesgo futuro que pudiera comprometer el patrimonio del contribuyente. Sobra decir que cualquier herramienta que vayamos a aplicar debe estar pasada por los ojos de cuando menos un contador o un abogado para evitar detalles, ¿no? La materia fiscal, dice, es un área transversal que cruza entre interacciones con otras ramas del derecho. Perdón, ya sabemos que está el tema de derecho laboral, civil, mercantil, penal, internacional, que luego a veces tenemos que estar revisando nosotros también en el área contable. En la parte de los fundamentos legales de todo esto, pues sabemos que existen estos parámetros, ¿no? La Constitución, leyes, la miscelánea, jurisprudencia, principios generales de derecho que debemos de conocer cuando estemos haciendo cualquier tipo de estrategia. Van más o menos en ese orden, a la altura de la Constitución, pues obviamente tratados internacionales, etcétera, que tenemos que estar vigilando para, pues obviamente, hacerlo conforme a la ley. La documentación legal en todo esto es, pues obviamente tenemos que tener contratos, cumplir con formalidades, mínimo fecha cierta en los contratos, acuérdense, nuevamente contratos, préstamos, etcétera, de lo que haya, por lo menos la fecha cierta con el notario, tener cotizaciones, órdenes de compra, órdenes de almacén, recibos de dinero, actas de entrega, fotografías, correos, todo esto por el tema de la materialidad, que no sabemos el día de mañana nos revisen o algo, y luego ese tema ya saben que está bien delicado, ¿no? O sea, como quiera, cualquier dinero que entre a nuestra cuenta es un ingreso, pero dinero que sale de nuestra cuenta y no sabemos si es una deducción o no, ¿verdad? Porque podemos tener la factura, pero luego ellos pueden dudar de que se hizo la compra y no sé qué tanto. Entonces, factura, cotización, orden de compra, correo electrónico, la foto de cuando nos llegó, de preferencia. Y aunque sabemos que es muy pesado, por lo menos hacerlo en las operaciones que son más grandes. Si nuestro movimiento de gastos es 1 millón, pues compras que hagamos de 100,000, 200,000, documentarlo. Ya tal vez las de 1,000, de 500, de 300 pesos, pues no, pero las más grandes sí, para fortalecerlas. Conexión entre documentos legales para una mayor fortaleza y argumento. En el aspecto contable, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Pues obviamente tener registros contables, catálogos de cuentas, avisos del RFC, declaraciones, estados de cuenta, acciones, partes sociales, títulos de crédito, libros sociales, contratos de personal, pedimentos, fotos, correos, cotizaciones, órdenes de compra, todo eso. Puede ser que en esta parte ustedes digan, oye, ¿y dónde está el tema de qué vamos a hacer, ¿no? De la planeación. Pero es que tenemos que tomar en cuenta una cosa importante. Antes de poder aplicar cualquier planeación, tenemos que tener correctamente nuestra contabilidad, porque nada me sirve decir, no, voy a hacer esto y aquello si la contabilidad no está correcta, si no tenemos los registros bien, si nos hacen falta cosas. Pues el día de mañana lo único que vamos a hacer es meternos el pie y tropezarnos, y no es el caso. Tenemos que tener todo correctamente, ¿no? La contabilidad, por registros analíticos, cronológicos, asociaciones de XML, control de inversiones, identificar depósitos y retiros de todas las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente, todas, porque ustedes ya saben que todavía hay quienes tienen su cuenta no fiscal, ya sabemos que pues eso no existe, pero en la cuenta del negocio pues es una cuenta flaquita, flaquita, y la cuenta no fiscal es una cuenta gordota, ¿no? Todo lo que no quieren factura cae para allá, cae para allá. Y ya sabemos que el día de mañana, ante cualquier situación y ante cualquier cosa de que nos revisen, etcétera, etcétera,
siempre te piden los estados de cuenta de todas tus cuentas. Y vamos a pensar que yo nada más entrego una cuenta, que es con la que trabajamos, pero estas personas del SAT, pues ya sabemos que pueden mandar un documento a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y entonces solicitar todas mis cuentas bancarias y van a encontrar un montón de dinero allá. Y son ingresos omitidos. Entonces es un problema, ¿no? La contabilidad debe hablar por sí sola. Los FDI por sí solos no son deducibles. Es importante conocer el contexto de la empresa para poder definir la clasificación de los mismos. Acuérdense que prácticamente cualquier cosa que se compre es deducible, pero depende del contexto y depende de quién soy yo. Si yo les digo, los jitomates son deducibles, a lo mejor muchos me digan, no, pero pues habría que ver, ¿no? Oye, ¿tú quién eres? No, pues yo soy un restaurante. Ah, pues entonces sí es deducible, ¿no? En la carne, pues soy restaurante también. Ahora que si yo digo, soy contador y compré jitomates, pues lo más seguro es que ahí no, porque no entra dentro de mi actividad empresarial el tema de, pues yo para qué quiero los jitomates, ¿no? Solo que para darle unos jitomatados a la página del SAT, que sí dan ganas todos los días, sí estaría bueno tener un costalón ahí de jitomates. Pero bueno, fuera de eso, la realidad es que no sería deducible, pero sí importa para quién y por qué. Y esa parte la vemos en el tema del registro contable. Oye, para mí, los jitomates, ¿qué son? ¿Un costo, una compra, un gasto? Depende de quién soy, ¿no? Pero en ese registro contable es donde nosotros le damos un valor y le damos una interpretación a ese CFDI, porque ya quedamos, el CFDI por sí solo no es que digas, ah, ya es deducible, no, depende de para qué lo estás usando y para qué te está sirviendo. Y eso se ve en el registro contable. Acuérdense que en el registro contable nosotros podemos leer la información. Y no es lo mismo que tú digas, ah, bueno, este, imagínense, cargo a bancos con abono a ventas. Entonces, pues un contador revisa y dice, a ver, se abonó ventas por 1 millón, se cargó bancos por 1 millón, eso fue una venta. Pues está claro, ¿no? Ahora, si ventas lo borramos y arriba de la cuenta de ventas le pongo acreedores diversos abonado 1 millón, bancos cargado 1 millón, ya cambia completamente. Ya no es una venta, ya es un préstamo. Y eso hace un montón de movimientos porque la venta se iba al estado de resultados, aparte de que se iba para el tema de calcular los impuestos y ese rollo. Y el préstamo se va hacia el balance general, hacia los pasivos. Y ya no me juega para el tema de considerar un ingreso para el tema de los impuestos. Entonces, el simple hecho de moverle al nombrecito de una cuenta, ya me movió dos estados financieros y me movió el tema de los impuestos. Y se leen completamente diferente. En uno digo es un préstamo, en otro digo fue una venta. Y solamente cambié un nombrecito. Y no cambié cantidades y la otra cuenta la dejé igual. Entonces, la contabilidad nos debe hablar con tan solo verlo. ¿Qué debemos de tener la contabilidad? Porque luego subestimamos el tema de la contabilidad y hoy día y hay personas que dicen, no, pues la contabilidad está bien fácil, hoy día es más con inteligencia artificial, hasta lo checan y una maravilla, y los FDI, y no sé qué. Pues la contabilidad debe llevar cotizaciones, órdenes de compra, comprobantes de transferencia, recibo electrónico de pago, estados de cuenta, tarjetas de almacén, pólizas contables, relación analítica del inventario, reporte auxiliar del inventario del mes, libro mayor, libro diario, tener la acta constitutiva y todas las actas que lleven, acta entrega, recepción, fotografías, etcétera. Y la pregunta sería, ¿cuánto de eso nosotros tenemos dentro de nuestra contabilidad? En nuestras contabilidades, ¿cuántos tenemos? Porque a veces puedo pensar, y a veces así es, pues, que nada más tenemos el CFDI y el comprobante de la transferencia y para de contar. Bueno, y estado de cuenta, pues, del mes, ¿no? Pero en todo lo demás, habría que checarlo, ¿no? Bueno, en este tema de diagnóstico fiscal, tenemos que, pues, identificar el problema, ¿no? Que normalmente, pues, pudiera ser dos, o tal vez son más, pero, pues, uno es, no, pues, pago mucho ISR, o el otro, pago mucho IVA. Pues, en teoría, ¿no? Habrá quien diga pago mucho IE, pero en general, pues las personas se quejan de pagar mucho ISR o de pagar mucho IVA. El tema es la palabra mucho, porque a ver, ¿y por qué crees que es mucho? ¿No?
Dice que para el tema del ISR se considera que un ISR normal, y normal así como entre comillas, ¿eh? Se está pagando entre el 5 y el 3% de los ingresos. Que estaríamos hablando prácticamente de lo que puede pagar un reciclo persona física. Imagínense que pues yo tengo ingresos de 10 millones en el año y el 3% pues son 300,000 pesos. Ese sería más o menos un ISR normal, por decir algo. Que realmente si lo vemos en porcentaje y lo vemos en cantidad, pues de 10 millones 300 no es tanto. El tema es que luego las personas estamos acostumbradas y no queremos pagar nada y no nos damos cuenta y no ponemos en proporción de, oye, yo recibí 10 millones, voy a pagar 300, es así, no es nada comparado con los 10 millones. Pero dicen, no, no, es muchísimo, yo quiero pagar cero o unos 5,000 pesos. Y no, o sea, pues no, no funcionan las cosas así. Y si se conoce la utilidad del negocio, se puede determinar con base en ella, si no, se pueden usar tasas efectivas. El SAT comparte cada cierto tiempo y actualiza las tasas efectivas de grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes, como dicen aquí, son quienes rebasan de estos ingresos que están aquí abajo anualmente, no de la base, sino de los ingresos. Rebasando estos ingresos de los 1,250 millones de pesos, ya se le considera un grande contribuyente, de ahí hasta súper arriba, ¿no? Entonces a ellos les calculan, dependiendo del sector, un porcentaje que más o menos traen ellos en los pagos de los impuestos. Dice, más o menos estos cuates se dedican a vender llantas, superan estas cantidades y me andan pagando el 5%, o me andan pagando el 6%, o me andan pagando el 7%, y ellos lo publican. ¿Esto por qué nos sirve? Porque el día de mañana nosotros podemos hacer un comparativo para darnos cuenta si nosotros estamos pagando más o menos acorde o no el pago del impuesto de acuerdo a nuestro sector. Yo sé que a lo mejor yo digo, bueno, pues es que mi negocio no vende esa cantidad, no, mi negocio vende 10 millones, pues no soy un grande contribuyente. No, no eres un grande contribuyente, pero te sirve como referencia para saber que los mismos cuates que venden lo mismo que tú, aunque lo venden de forma exponencial, andan pagando sobre este porcentaje. Y en teoría es porque si en este negocio las ventas y las compras y todo eso más o menos gira así, quiere decir que en teoría en el sector anda dejando ese porcentaje, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos hacer el comparativo. ¿Cómo podemos sacar esta determinación del ISR, de la tasa efectiva? Pues es sencillo. Ahorita creo que aquí si pongo la calculadora, ya la abrí, creo que no se ve para ustedes, pero bueno, ya yo puse mi calculadora, ustedes también la pueden poner. Vamos a hacer el ejercicio de dividir. Imagínense que en el año 2025 el ISR que yo pagué en el año fueron 50,000 pesos. Les pongo 50,000. Y vamos a pensar que en todo el año yo vendí 1 millón. Entonces 50,000 lo divido entre 1 millón de pesos y me queda un 0,05. Que eso ya sabemos que si eso lo multiplico por 100 queda 5 y ese 5 se refiere a un 5%. Quiere decir que yo pago sobre el 5% de mis ingresos. Y está claro, ¿no? O sea, yo agarro 1 millón, lo multiplico por el 5% y me va a dar los 50,000 pesos que le estoy poniendo en el ejemplo del ISR anual. Entonces, sobre eso diríamos, ¿sabes qué? Yo estoy pagando un 5%. Ahora, vamos a pensar que yo ya tengo ese 5% y que... Pues no lo tengo. Y bueno, miren, aquí les comparto este archivo que descargué hace un momento de tasas efectivas. Aquí dice que para la construcción. Entonces, imagínense que nosotros nos dedicamos a esto que dice aquí. Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Y yo ya dividí 50,000 entre 1 millón y me dio que yo estoy pagando sobre el 5%. Y la tasa efectiva más actualizada que ellos tienen para esta actividad es del 7,13%. Quiere decir que
con esto, como dice ahí, menor riesgo y mayor riesgo. Si yo lo que pago es menos del 7.13%, ya estoy en mayor riesgo. ¿De qué? De que me observen, de que el SAT diga, a ver, ya agarré a todos los que se dedican a supervisión de construcción de inmuebles comerciales. Este me paga el 7.15, este me paga el 8, el 9, el 10, el 11, el 10, 11, 8, 9, 7. Pues está bien, porque está por arriba del 7.13, ¿no? Este me paga el 5. Ah, caray. ¿Por qué este cuate me paga menos que los demás si se dedican a lo mismo y traen los mismos números más o menos, aunque unos en más y unos en menos? Y entonces ya te pueden echar el ojo, porque digan, ¿por qué me paga menos? ¿Qué estará haciendo este cuate que paga menos? O está calculando mal, o está considerando cosas que no son, porque en ese sector más o menos me pagan el 7.13. Y entonces te pones en mayor riesgo de qué? Pues de ser observado. ¿Sale? No quiere decir con esto que nosotros digamos, ay, no, entonces, ¿sabes qué? Échale otros 20,000 pesos y entonces si pagamos 70, pues ya 70 entre 1 millón va a salir el 7 y ya para que no nos observen, ¿no? Pues no sería el tema porque tampoco no se trata de eso, pero sí saber que, bueno, me salió el 5%, a ver, lo reviso, todo está correcto, los compras, todo está sustentado, en fin, todo está perfecto, listo, para adelante, no hay problema. Pero si sabemos que ahí hay cosillas medio raras, decir, ¿sabes qué? Me estoy poniendo en el ojo del SAT y el día de mañana, si sí vinieran a observarme porque ven que me salí por debajo de mi sector, pues a lo mejor me cachan ese movimiento y se dan cuenta que pues la razón por la que estoy pagando esta cantidad, ¿no? Entonces habría que considerar este tema y esto nos sirve nada más como referencia. No ha dicho el SAT que lo use todavía para el tema de los impuestos de las personas que no son grandes contribuyentes, pero de todas formas ahí está como cierto documento e información analítica que podemos tomar en cuenta nosotros y ellos para saber si estamos por debajo o por encima del sector. Y de esto dependería, porque imagínense, ya quedamos que esta persona paga el 5%. Imaginen que esa persona me dice a mí como contador, oye contador, es que yo pago muchísimos impuestos, una barbaridad de impuestos, y paga los 50,000 pesos sobre el millón. Revisamos que es el 5%, checamos contra las tasas efectivas y le digo, mira amigo, la realidad es que tú estás pagando menos de lo que paga la gente de tu sector. Los que se dedican a lo mismo que tú pagan, si fueras tú, pagarían 70 y tú pagas 50. Entonces, en esos casos ya de ahí hasta ahí tendríamos que pararle en el tema de que, oye, es que ande una planeación fiscal para pagar menos. Amigo, ya pagas menos. O sea, ya estás pagando menos de lo que deberías de estar pagando. Busca, ¿cuál planeación quieres? O sea, más bien pásame tu planeación para ver cómo la estás haciendo, ¿no? Entonces ya desde ahí tenemos que darles a entender y explicar a las personas, si aquí hay empresarios, emprendedores, pues que ustedes lo vean. Oye, ¿sabes que ya estoy pagando menos? No hay forma de no pagar impuestos porque siempre teniendo ingresos, lo más seguro es que va a haber algún pago del impuesto. No hay manera de no, a menos que no se tengan ingresos, a menos que se tenga pérdida, pues no pagarás impuestos. Pero si no hay pérdida, hay que pagar impuestos. El tema es ver el rango. Ahora imagínense, sí, que fuese diferente que mi ISR del año fuera 100,000 y yo vendo 1 millón. Ahí el pago que yo estoy haciendo es del 10%. En ese caso sí pudiéramos decir, ¿sabes qué? El contribuyente vea y le muestra, ¿sabes qué? Mira, tú pagas un 10 cuando en tu sector se paga el 7. Quiere decir que estás por encima del pago. Entonces, muy probablemente en tu sector se toman en cuenta otras características, otras cuestiones para que no se eleve tanto tu pago. Entonces, podemos analizarlo y revisarlo, pues para bajar de esos 100 a bajarlos a 70 y ya nos ahorramos 30, ¿no? Porque si estás por encima y sí puede ser que lo podamos bajar, pero no en el caso del de 50 que quiera bajarlo a 30 o 20, pues si ya está por debajo. Entonces hay que tratárselo de explicar y darle a entender esta situación de cómo funciona el tema de los impuestos y cómo hay que estar protegidos para que también no vaya a haber un inconveniente el día de mañana de por querer ahorrar otros 20,000 pesos, el día de mañana le caigan y le cachen algún movimiento ahí medio raro que tenga y le terminen cobrando más de lo que ya estaba pagando, ¿no? Entonces, de esta forma es como se puede comparar contra las tasas efectivas.
Bueno, entonces estábamos aquí y era esa parte, ¿no? Lo que veíamos de la determinación del ISR. Luego abajo dice que el pago, si se paga mucho IVA, pues no debe ser tratado como un problema fiscal. Acuérdense que luego el tema del IVA, de ahí quien dice, no, pues esto lo podemos estar acá jineteando y todo eso. Y o sea, sí, pero acuérdense que el tema del IVA, pues su nombre lo dice, ¿no? Impuesto al valor agregado. Nosotros, desde el empresario o el contador, lo que sea, desde que estamos vendiendo, debemos de considerar el IVA para que el IVA no esté dentro de nuestra ganancia, porque luego llega a pasar, ¿no? Que tú le quieres ganar 100 pesos a algo, y voy a decir que nada más, así para no meterme mucho rollo, que lo compras en 1000, lo vendes en 1100 y dices, pues ya me llevé 100 pesos. Pero en esos 100 pesos extra va IVA, y entonces no te quedan 100, te quedan menos. Y entonces es cuando duele, porque después te dice, toca pagar tanto de IVA y chin, terminas agarrándolo de tu dinero. Y entonces el tema es, ¿sabes qué? Yo quiero vender en 1100 y aparte el tema del IVA, para que si el día de mañana yo no tuviera ningún gasto de nada, yo sepa que yo me voy a quedar con mis 1100 y el IVA, que es el extra, pues se lo voy a dar al SAT, pero es el extra, ese yo sabía que ese no era mío, que lo mío eran los 1100. Entonces hay que calcular correctamente los costos y hay que tener bien nuestros números para que el día de mañana no nos pese pagar el IVA, porque el IVA pues no es de nosotros. Entonces que no nos pese teniendo bien calculado, porque luego sí les digo, a ver si pasa que los terminamos pagando de nosotros mismos y ahí es donde ya sentimos muy feo porque pues dices, oye, pues es mi dinero y de ahí se me fue y ya ni me quedó nada, pues porque calculamos de forma errónea el tema de los costos, ¿no? Entonces el IVA no es un problema fiscal, es un problema financiero si lo llegásemos a tener. Voy a pasar a otro tema. Eh, ya viendo todo este tema, diagnóstico y calculado, si sí o si no, luego nos pasamos a temas que luego están medio de moda, y de moda, pues siempre han estado de moda, pero igual se siguen comentando, que es el tema de cómo después podemos pagarle a nuestros socios o accionistas, que luego hay muchas personas morales que tienen pues socios o accionistas y luego no saben qué hacer con el dinero, como que lo que les decía hace rato, ¿no? De que pagan las comidas de la empresa, y a lo mejor no son deducibles, que sí, que no, cuando a lo mejor cada quien lo puede pagar de lo suyo si recibiesen dinero, pero muchas veces no reciben dinero, entonces dicen, pues ¿cómo lo pago? Pues que lo pague la empresa, ¿no? Entonces nos metemos en rollos. En esta parte, pues obviamente sabemos que dicen, muchas empresas mexicanas son familiares y los socios son quienes trabajan. Y eso es una realidad. Sabemos que muchas veces los mismos dueños son los que trabajan. Uno es el gerente de ventas, otro es el gerente de contabilidad, otro es el vendedor, otro es el del almacén, etcétera, etcétera. Y pues son los que mismos que operan el negocio y son los que son parte de la empresa, ¿no? Y son pocas empresas donde el socio solo se le aporta el capital y espera el pago de dividendos, que sí hay, pero pues normalmente están ahí operando también. El socio puede tener múltiples roles dentro de la empresa y debe ser remunerado por ellos, que es una parte importante, que luego, oye, si el trabajador lo tengo aquí chambeando, o el socio lo tengo aquí chambeando, pues hay que pagarle, ¿no? No estuviera trabajando, pues no le pagamos, pero sí, sí, hay que pagarle. El no remunerar a los socios por trabajos realizados trae consigo varios problemas, que dice, pues puede ser indicadores de utilidad inflados, porque a lo mejor se ve que mi margen de ganancia y mi margen de esto y de aquello es mucho más alto de lo que fuese, pero porque tengo a 5 cuates o a 10 cuates ahí trabajando de gratis. Si yo les pagara esos 5 o 10, que son los socios, pues me aumentarían mis costos y mis gastos y a lo mejor ya no traería así como que ese margen así mega grandote, ¿verdad? Pero pues como no los tengo, pues ahí se ve todo eso. ¿Qué es lo que dice abajo? La incorrecta evaluación de rentabilidad y costos, incorrecta evaluación de la empresa, pago extraordinario de impuesto de la renta, pudiera ser, socios sin capacidad económica y con problema de discrepancia fiscal, y ese último es de los más graves, porque le aseguro que muchos de ustedes que se dedican a la contabilidad o muchos de ustedes que son socios de empresas, saben que pues a veces el socio se compró un carro y tú dices, pues ¿de qué empresa es? No, pues de la empacadora fulana. Ah, pues sí tienen dinero. Pues sí tiene dinero la empresa, pero él no tiene dinero, porque resulta que no le pagan nada. O sea, él sí trabaja y todo, pero la empresa no le paga nada. Entonces, ¿cómo compró un carro a nombre de él? Y vamos a pensar que pues ya sabemos que luego se mueve ahí dinero y no sé qué, y a lo mejor dinerito que
que no se registró, no, no queremos meternos en esos detalles, pero le cayó dinero al socio. Y el socio con ese dinero se compró su camioneta de 1 millón de pesos. Pero ante el SAT ese socio no recibe dinero. No le pagan dividendos, no le pagan sueldos, nada. Y entonces, es más, sí, sí tiene su actividad dada de alta con dividendos, pero no recibe nada y compra una camioneta de 1 millón de contado. O aunque la comprara en pagos, ¿eh? Dirías de todas formas, oye, ¿y cómo la paga? Si él no recibe dinero, sí está registrado por dividendos, pero nunca le pagan. Y lo metemos en broncas, porque el día de mañana a él, que le pregunten, lo revisen y lo que sea, pues ¿cómo va a comprobar que pagó la camioneta de 1 millón si él no recibe dinero? ¿De dónde? Entonces, pues no sería más fácil que nosotros cada mes tengamos una reunión de consejo y en esa reunión de consejo a los consejeros se les asigne un monto de su pago del monumento y él reciba 100,000 pesos mensuales y entonces en el año ya recibió 1,200,000 y con ese 1,200,000 gastó 1 millón en la camioneta? ¿Y entonces cuál discrepancia? Pues ninguna. Él recibió 1,200,000, se gastó 1 millón, le quedaron 200. ¿Cuál es la bronca? Nada. Pero a veces dejamos en indefensión a los socios por proteger la empresa, ¿no? De que es que la empresa, luego si yo pago un dividendo, si pago esto, me va a costar, pero al rato del costo lo reciben las personas que están ahí, los socios. Entonces hay que tomarlo en consideración. ¿Qué tipo de trabajos puede realizar dentro de la empresa los socios? Pues ya sabemos, puede ser simplemente socio y que se le pague un dividendo. ¿Sabes qué? La utilidad de la empresa fue tanto, somos tantos, tenemos tantas acciones y ahí te va lo que te toca, ¿sale? Ser empleado con un horario, jefe y sueldo. Esta es muy importante. Acuérdense que los socios sí pueden ser empleados y tener seguro social y todo el rollo, siempre y cuando sean y tengan un jefe y estén bajo una cuestión de subordinación. Y esa es la parte más importante de ese apartado de ahí. ¿Por qué? Porque obviamente para tener un sueldo tienes que tener un jefe, tienes que ser un empleado. Si tú eres el director general, gerente general, no te puedes dar seguro social a ti, porque entonces a ti nadie te da órdenes. Entonces hay que tomar en cuenta eso, porque luego también hay quien empieza a pagar el seguro social así, y luego el seguro social viene y dice, ¿sabes qué? Tú no, y te quita todo y no te regresa nada y te borra tus semanas cotizadas y demás. Aparte que ya estaríamos ahí incurriendo en otros detalles, ¿no? Entonces, mientras tengas un jefe, ¿sabes qué? Este cuate que es socio va a trabajar de vendedor, pues tiene un gerente de ventas, ¿no? Y arriba de él un director y arriba no sé quién, sin bronca lo damos de alta como vendedor. Oye, aquel otro socio pues va a trabajar de gerente administrativo, sin problema, porque arriba del gerente administrativo está el gerente de finanzas y luego el gerente general y no sé qué. Entonces, sí se pueden ser empleados de personas morales en las que son socios, siempre y cuando exista la subordinación. Ser miembro del consejo de administración, administrador único, gerente, comisario, miembro del consejo consultivo, emolumento. ¿Sale? En esos casos puede ser a través de un emolumento, que es como este pago que se hace, pues que somos 10 socios y todos vamos a la reunión de consejo donde opinamos y damos nuestros puntos de vista en cada situación, y se nos paga un emolumento. O soy el administrador único, que no tengo ningún consejo, pues a mí se me paga el emolumento, el gerente, comisario, en fin, se puede, pero a través de emolumentos, que los emolumentos se pagan por asimilados a salarios. Ser prestador de servicios de la empresa, honorarios, también se vale. Lo que no se vale es la simulación, ¿sale? Acuérdense de esa parte. O sea, sin problemas, yo soy contador, soy socio de la empresa y mi despacho es el que lleva la contabilidad de la empresa, pues le cobro el honorario, ¿no? O sea, es una cosa diferente. A lo mejor en su momento la empresa, cada quien puso 100,000 y la formamos y la empresa trabaja en algo del aguacate, pero yo aparte yo tenía un despacho y entonces se optó porque mi despacho llevara la contabilidad, pues yo le puedo facturar los honorarios, o sea, no hay ningún inconveniente. Lo único es que hay que tener en cuenta los precios y todo ese rollo. Ustedes saben por el tema del valor de transferencia y todo ese tipo de cosas, que pues luego no vaya a ser que yo le cobre 3 millones de pesos mensuales de honorarios. Cuando digan por ese trabajo, pues normalmente se cobran 50,000 pesos, ¿no? Y este cuate cobrando 3 millones, pues ya se ve medio raro. O que también luego a veces se va uno para abajo, en fin, nomás cuidar los precios. Ser vendedor de la empresa también pasa muchas veces.
A veces trabajadores de ahí, ¿sabes qué? Aparte de ser socio, yo también soy vendedor y pues vendí, me dan mi comisión, adelante. Ser proveedor de la empresa también es como el tema que les decía ahorita del despacho. Pues a lo mejor yo también tengo un negocio de carrocerías y cada que la empresa compra una camioneta y pone una carrocería, me la compra a mí, pues también se vale, no hay ningún problema. Ser arrendador del local o bodega de la empresa, también, sin inconveniente. O sea, si yo soy el poseedor de la bodega y ahí se van a instalar, pues sabes qué, pues ya era mía, ¿no? O sea, esa no tiene que ver con la sociedad, esa era mía, te la rento. Ser prestamista de la empresa, ser dueño de las marcas, patentes, derechos de autor de los productos o del negocio, regalías, pues también. Ser socio de una sociedad civil y que paguen rendimientos, también, ¿sale? Entonces se le puede pagar de muchas formas. Obviamente cada una de esas formas, pues es diferente su trato, ¿no? En el tema de dividendos, pues es un tema muy amplio. Lo menciono aquí nada más. Dice, un dividendo es el pago que se le hace al dueño de las acciones o partes sociales de la parte proporcional de las utilidades de la sociedad. Acuérdense que en el tema de una sociedad anónima, tiene acciones. Entonces, dependiendo del número de acciones, pues es el porcentaje que nos vamos a llevar. Si somos dos socios, nada más hay 100 acciones, el otro socio tiene 70 acciones, yo tengo 30 y la ganancia fueron 100,000, la utilidad, pues quiere decir que a mí me tocan 30,000 pesos y el 70, ¿no? Y ya. En las partes sociales, sabemos que las partes sociales se aplican en las sociedades de responsabilidad limitada. En las partes sociales solamente se tiene una parte social por socio, pero esa parte social vale de acuerdo a la aportación. Entonces, lo mismo, somos dos socios, él tiene una parte social, yo tengo una parte social, pero su parte social vale 70 y mi parte social vale 30, entonces me dan 30,000 pesos, ¿no? Entonces, de esa forma. ¿Para qué se puede pagar un dividendo? Dicen. Para que se pueda pagar, perdón, dice, tiene que existir una utilidad contable y de preferencia fiscal. Esa parte es importante, ¿verdad? Porque si no, yo digo, pues la empresa perdió y hay que repartir las utilidades, pues ¿cuáles? Si no hay, ¿no? O sea, no tiene que haber pérdidas pendientes de aplicar, tampoco, porque si no, pues aplica las pérdidas contra la utilidad. ¿Se entiende, no? O sea, yo tengo una utilidad de 100,000 y digo, no la repartimos. Oye, pero está pendiente de aplicar la pérdida del otro año y son 100,000. Pues entonces hay que aplicar la pérdida y en este resultado sale cero y ya, pues no, ¿verdad? Tiene que haberse celebrado una asamblea ordinaria donde se pruebe el informe de la administración, del comisario y se decreten dichos dividendos. Esta parte es importante, acuérdense que la parte corporativa hay que irla llevando a la par con la parte fiscal. No nada más de, sí, pues tenemos 100, ahí te van tus 70, 30 y listo. Sino hay que hacer la formalidad de la asamblea, donde, pues si somos dos, estamos de acuerdo en que se van a pagar dividendos, no, pues que sí, órale, listo, se firma y vámonos. Mis 30 y tus 70 y listo. Realizar las retenciones de ISR correspondientes a ISR del 10% extra. Entonces te va a caer los 30 y de ahí me van a cobrar el 10% y pues ya, ¿sale? Emitir el CFDI correspondiente por el pago del dividendo. Y el socio debe acumular los ingresos percibidos en su declaración anual. Acuérdense que luego por eso, y eso depende si viene de la COFIN o no, pues es diferente, pero por eso las empresas luego no quieren pagarse dividendos porque dicen, a ver, le voy a pagar 100 de dividendos, pero de esos 100 se le va a retener el 10, le va a negar 90. Luego aparte, él, aunque ya le cobraron 10, esos 90 los va a tener que sumar a sus ingresos anuales para volver a calcular el impuesto. Imagínense que yo soy el socio, soy contador y soy el contador de la empresa, o mi despacho es el contador de la empresa, aparte le rento una bodega, entonces por la bodega recibo 500,000, por la contabilidad recibo 1,000,000, ya son 1,500,000, y aparte de los 100,000 que me dieron de dividendos, recibo pues los 90, porque ya me quitaron 10, entonces ya tengo que calcular mi de impuesto anual por 1,590,000. Y a lo mejor por esos 1,590,000, por esos 90, acuérdense que ya la tablita del ISR va para arriba. Imagínense que con 1,500,000 yo caía todavía en el 32%. Y ya por subirme un poquito con los 90 ya caigo en el 35% y me vuelven a joder ahí en la declaración anual y otra vez me toman otra feria de impuestos que dices, no, pues mejor, ni me pagues dividendos, no me quedó nada de esos 1,590,000, pagué 90 y pues ya haz de cuenta que no me diste nada porque no recibí ni un dividendo. Entonces hay quien dice, ¿sabes qué? Pues mejor ahí déjalo, mejor que se reinviertan las utilidades en la misma empresa y le seguimos dando porque acá si me los pago ni me cae nada. Y eso ya depende, hay que ver los números, cada empresa es diferente, etcétera, pero llega a pasar. El socio debe acumular ingresos en su declaración, puede ser en dinero o en especie.
Acuérdense, esa parte es importante porque el dividendo puede ser en dinero o en especie. Oye, me tocan 100,000 y no sé qué. Ah, pues ese carro vale 100. Pues mejor échame el carro porque ya ni tengo. Y pues te lo pagan. Obviamente haciendo el tema de, también tiene que ir el CFDI y todo el rollo. En el tema de sueldo y salarios, dice, se entiende por una relación de trabajo. Esto es para si les vamos a dar de alta como sueldo y salarios. Cualquiera que sea el acto que dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Son sujetos de aseguramiento las personas de conformidad con la ley federal en forma permanente o eventual a otras de carácter físico, moral o unidas económicas sin personalidad jurídica. Un servicio remunerado, personal y subordinado. Fíjense, esos tres están en negrito. Un servicio en el que me van a pagar, que yo lo realice de forma personal, porque ya sabemos que en un salario, pues no es como que yo diga, ah, voy a mandar a Pedrito. No, pues me están contratando a mí, tengo que ir yo. Y yo soy el que tengo que cubrir el horario, no puedo mandar a Pedrito y mañana a Juanito, tengo que ser yo. Y subordinado porque va a haber alguien que me va a dar órdenes. Tal vez son nada más una persona, pero me van a dar órdenes. Cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. Entonces, esas personas pueden ser asalariados, les digo, siempre que existan esos tres. Servicio remunerado, que sea personal y que sea subordinado. Y con esos tres elementos, ya, adelante. Ahí es donde ya sacamos algunos, ¿no? Imagínense que yo soy parte de una sociedad responsable limitada y esa sociedad responsable limitada se va a administrar por un gerente único, que es como lo marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, o un consejo de gerentes, pero es un gerente único. Y yo soy el gerente, soy socio y soy el gerente único. ¿Me puedo dar de alta en el seguro o sea, me puedo dar de alta como trabajador? La respuesta es no, porque yo al ser el gerente único estoy dando por hecho de que yo soy el jefe, el mero chido, ¿no? Nadie me da órdenes a mí. Entonces, si no existe una subordinación, no puedo ser afecto al tema de asegurarme. Diferente a que si fuéramos un consejo de gerentes y a lo mejor yo soy el gerente de no sé qué y hay alguien que me da órdenes, adelante. Pero si yo soy el único, no. Pasa lo mismo en una sociedad anónima. Si yo soy si la forma de administración es un administrador único, tampoco me puedo asegurar porque no tengo quien me dé órdenes. No hay subordinación. ¿Sale? La palabra es la subordinación. Si no existe y no existe forma de comprobar que existe, pues no podemos darle por ahí. ¿Sale? Asimilados salarios, dice, son una manera de remunerar, no son pago en sí. Dice, para los efectos de este impuesto se asimilan a estos ingresos los siguientes: las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, obtenidas por funcionarios de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de Fuerzas Armadas, los rendimientos, anticipos que obtengan los miembros de las sociedades, los honorarios a miembros de consejos directivos de vigilancia consultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y a ver, déjenme nada más ver si ahorita aquí. No, enseguida. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantes a un prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último. Para los efectos de este párrafo, se entiende que una persona presta servicios preponderantemente a un prestatario cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho prestatario en el año de calendario inmediato anterior representen al menos el 50%. Los honorarios que perciben las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios personales independientes cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en términos de este capítulo. ¿Sale? Ingresos que perciban las personas físicas de personas morales, etcétera. En los asimilados salarios se puede pagar o se deben pagar los emolumentos, anticipos de rendimientos, prestación de servicios preponderantes, prestación de servicios personales independientes, actividades empresariales. ¿Cuáles son los emolumentos? Son los pagos que se realizan a los administradores, comisarios, gerentes, miembros de consejos de administración y consejos directivos. Entonces, a ellos son a los que se tiene que pagar de esta forma, como asimilados, y se les paga ese emolumento. Dice forzoso el pago por asimilado a salario, como lo dice ahí la ley, con la retención del 35, para que sea deducible se deben cumplir ciertas condiciones, que esté fijado en una asamblea ordinaria,
en los estatutos que maneja la Ley General de Sociedades Mercantiles con las condiciones del artículo fulanito de la Ley del Impuesto a la Renta que está ahí, que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo devengado por el funcionario más alto de jerarquía, que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidas no sea superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados del personal, que no exceda el 10% del monto de todas las otras deducciones del ejercicio. Pero tiene que tener un montón de condiciones, ¿eh? Porque también el tema es que, imagínense, que la empresa pues, tuvo ingresos de 1 millón y gastos no sé qué tanto, y yo cada monumento lo pago en 100,000 pesos. Pues si la empresa vende 1 millón y yo hago reuniones cada 2 meses, pues en un año me chuto 600,000 de puros emolumentos, ¿no? Y es dinero que me estoy pagando mejor a mí por ser parte del consejo y yo agarro el dinero y me voy. Entonces, ¿sabes qué? No, no se puede que te lo lleves así tan a manos llenas, hay muchas condicionantes. Y esas condicionantes que están aquí se las muestro en un ejemplo. Dejen... Híjoles. Aquí les muestro este Excel donde vienen las condiciones, ¿no? Imagínense que, como dice aquí, el emolumento mensual es de 50,000 pesos. La retención es del 35, que es 17,500, neto a pagar 32,500. Yo soy integrante del consejo, me dieron 50, pero nada más recibo 32, ¿no? Pues ya ni modo. Tengo la oportunidad de que en mi declaración anual, obviamente, pues voy a tener que hacer mi declaración. 50 por 12 son 600. Calculando, a veces con el del año anterior, eh, no con las tasas de ahora, sino es con el otro, para que no se vayan a confundir. 590, perdón, 590 me da un impuesto de 113,000 pesos. Pero las retenciones, si ustedes se fijan, cada mes eran de 17,500. Entonces, 17,500 por 12, ahí me retuvieron 210,000 pesos en todo el año. Entonces, en estos casos, esta persona al presentar su declaración anual le van a devolver 96,000. Bueno, si es que se los devuelven, ¿verdad? Pero le va a salir a favor 96,000 pesos, porque él cada año iba pagando 17,500, 17,500, pero sabemos que en la tabla anual, pues los 600,000 pesos no da para que sea el 35, sino queda el 30. Entonces, ese 5% le queda a favor dando 96,000 pesos. Ahora, tenemos que considerar todo lo que decía ahí, ¿no? Condiciones, el monumento son 50 mensual, 600 anual. ¿Cuál es la primera condición? Que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo de vengado anual del mayor funcionario. ¿Cuánto ganó el mayor funcionario? 720. A mí me pagaron 600, ahí vamos bien, ¿sale? Imagínense que el gerente gana 720 y yo por el consejo gano 600, pues ya la hice, ¿no? Condición 2, que el importe total de honorarios o gratificaciones establecidos no sea superior al monto de los sueldos salarios anuales devengados por el personal del contribuyente. ¿Cuánto le pago al personal? 900. ¿Cuánto me pagué a mí? 600. Vamos bien. Digo, suena medio ilógico, ¿verdad? Porque a lo mejor yo tengo 5 empleados o 6 y les pago 900 y a mí solito me pago 600 nomás por ir a reuniones mensuales, pero pues bueno, no importa, ¿no? Condición 3, que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidos no sea superior al monto de sueldo de salarios anuales devengados por el personal del contribuyente. Costos, gastos de venta, gastos de administración, 2,350,000 y deducción por el monumento, 600. Entonces, todo esto tenemos que considerar para el tema de saber si podemos, si el monto está correcto, ¿no? Para que sea deducible, que es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, yo busco pagarme un emolumento como parte del consejo, pues también para que sea deducible y para poder retirar efectivo. Para mí, pues, o sea, pues para yo pagarme algo y poder tener con qué funcionar. Pero no tiene caso tampoco que rebase esas condiciones para que no sea deducible, entonces pues ya me doy un balazo en el pie, ¿no? Entonces yo tengo que considerar todos esos factores para que no pase ninguno de ellos, para poderlos aplicar y entonces poderlo hacer deducible dentro de la empresa. Acuérdense que prácticamente es un sueldo, o sea, se deduce como un sueldo. Prestaciones de servicios personales. Las empresas pueden contratar los servicios personales independientes que necesiten: contadores, abogados, mantenimiento, maquinaria, elaboración de proyectos, planos, capacitación, marketing, diseño gráfico. Los prestadores no son trabajadores, puesto que son independientes, su relación es civil, no laboral. Entonces, pues no tenemos, ya saben, el tema de la responsabilidad del seguro social y todo ese tipo de cosas, pues no. Y nos dan factura y todo el rollo. Y acuérdense nada más cuidar precios de transferencias para no ir muy arriba, pues que se vea muy descabellado ese asunto, ¿no?
Como comisionista, la actividad empresarial de los negocios son las ventas. Sin ventas no hay empresa. Al ser una actividad compleja de realizar, se debe remunerar a los vendedores. Los comisionistas son un comerciante de acuerdo al Código de Comercio. También, arrendador. Dependiendo del modelo de negocio de la empresa, podrá optar por adquirir los activos fijos que necesite, como maquinaria, mobiliario, equipo, terrenos, bodegas, naves industriales, locales, oficinas, etcétera. Viene a arrendarlos y no comprometer los recursos de la empresa, que luego también pudiera ser, ¿no? O sea, ¿para qué arriesgo yo y compro cosas? Si alguien me los puede rentar. Aparte que ya sabemos que el tema de deducibilidad también luego nos pega, ¿no? Compro de todo lo que dice ahí y todo va al cálculo de la deducción de inversiones y mientras me da el trancazo del impuesto, a lo mejor puedo estar rentando y metiendo el gasto, el gasto, el gasto, el gasto. Nunca va a ser mío, pero pues ahí voy a tener el gasto, ¿no? Para la persona que le vaya a arrendar los bienes a la empresa son opciones: arrendamiento de inmuebles como actividad empresarial o de inmuebles a arrendamiento. Podemos ser proveedor, como ya habíamos dicho, ¿no? De mercancía, insumos, papelería, activos, etcétera. La empresa puede escoger al proveedor que mejor le convenga, ya sea por precio, facilidad de pago o de entrega, que también puede ser, ¿no? O sea, este cuate es mi socio, me da 2 meses de plazo, allá el office quiere que le pague contado, pues lo elijo a él, aunque vale 2 pesos más caro, pero pues es la razón, ¿no? Ingresos por regalías. Las regalías son pagos que las empresas realizan al dueño de la marca: avisos comerciales, patentes, derechos de autor, etcétera. Marcas, avisos comerciales, patentes regulados por la protección de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, los derechos de autor, etcétera. En todos estos, pues ya sabemos que pues ya sabemos que en la actividad empresarial, pues ya se paga el honorario. Si tiene otras actividades, pues hace el cálculo. Puede ser pagados por honorarios la actividad empresarial y ya, pues depende si tiene gastos, pues lo tiraría a cero, no paga impuestos, qué sé yo, o también se le pudiera pagar por asimilado a salario. Sabes que hay gasto asimilado a salario, pero pues tiene una retención y recibes 40. Pasa lo mismo con comisionista, pues a lo mejor lo hacen a través de una actividad empresarial y si tiene gastos y todo, pues no pagará, si no, sí pagará, pues ya es cosa, obviamente ya no es bronca de la empresa, ya es bronca del socio con su contabilidad personal. También se le puede pagar por asimilado, pero pues ya sabemos que asimilado paga sus impuestos. En arrendamiento de muebles, pues también, ¿no? Aquí tenemos las deducciones, todo el rollo, predial y demás, o como asimilado. Y en el caso de los inmuebles, pues deducción ciega puede ser, o también ya sabemos que pueden ser reciclo, o etcétera. Ya depende de cada uno de nosotros y qué nos convenga más para el tema de pagar los impuestos, ¿no? Y paso al tema con el que vamos a cerrar y casi ahí vamos a cerrar a tiempo, que también se escucha mucho hoy día, que son las empresas holding, que no es una empresa que dice tal cual, es una sociedad que posee acciones de otras empresas. Normalmente, por default, o sea, sabemos que lo ideal es que cuando se crea y se constituye una sociedad, pues se le revise antes y se le muevan cosas, porque pues ya sabemos que vamos a la notaría y ya tiene ahí como que el machote hecho, pero pues lo ideal es pues, a ajustarla a nuestras necesidades. Sin embargo, por default siempre viene por ahí en la parte del objeto social, casi siempre, poseer acciones de otras empresas. No ocupa tener alguna especificación en particular en esa parte. Con que haga esa aclaración de que puede poseer acciones de otras empresas, puede funcionar perfectamente como una empresa holding. Normalmente una sociedad anónima, a veces una SAPI, en fin, pero prácticamente es de esa forma. No puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, porque luego habrá quien me diga, una sociedad de responsabilidad limitada puede ser una holding. No puede, por el simple hecho que lo marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Una sociedad responsable limitada solamente puede tener socios que son personas físicas, no personas morales, entonces ya desde ahí pues ya no se puede, ¿no? Pero vamos a pensar en una sociedad anónima o una SAPI. Existe el régimen opcional para grupos de sociedades para este tipo de empresas: sociedades integradoras e integradas. Las integradoras residentes en México dice, son propietarias de más del 80% de acciones con derecho a voto de la otra, de la integrada, y las integradas tienen 80% de acciones que los tienen otras personas. Entonces prácticamente tengan de cuenta que la, la sociedad integradora es la holding, que es dueña de por lo menos el 80% de las otras. Y las otras empresas son empresas integradas. O sea, hay una integradora y varias integradas. ¿Sale?
o una integrada, pues, pero pueden ser varias integradas. En este tema, algo de lo que se busca es la cuestión patrimonial, no precisamente los impuestos, porque luego les digo, luego las personas dicen, ah, quiero una holding para no pagar impuestos, pero pues no le saben. Y no se trata de no pagar impuestos, se trata de a lo mejor una protección patrimonial, que a lo mejor la empresa holding tenga entre sus integradas una empresa que se dedica al tema de arrendamiento de activos, una empresa que es la empresa operativa, una empresa que es la empresa fulanita de tal, y que las tiene por separado para protegerlas y después va hacia arriba, ¿no? Que es donde ya se acumula el tema del ingreso y donde ya tomamos en cuenta otras cuestiones económicas, ¿no? ¿Quiénes no pueden ser integradas o integradas? Pues las del título tercero, que son las no lucrativas, sistema financiero, residentes en el extranjero, liquidación, sociedades civiles, cooperativas, coordinados, asociaciones en participación, entre otras. La integradora debe cumplir con los siguientes requisitos: autorización por escrito, presentar a más tardar el 15 de agosto, señalar todas las integradas. Si no eres integradora ni integrada, no hay retención del 10% por dividendos. Entonces aquí cierro compartiéndoles un Excel para que lo visualicemos, para que me entiendan que dentro de prácticamente la integradora tiene el beneficio de la protección patrimonial en el sentido de que podemos dividir y podemos hacer dos o tres barreras, ¿sale? En ese sentido. Y tiene un beneficio en el pago del impuesto en el que se puede diferir hasta 3 años, tirándole a 4, el pago del impuesto. Entonces, imagínense que a veces lo que pasa con las empresas es que cuando vamos a iniciar, vamos a pensar que sí voy a iniciar con capital, porque también no voy a iniciar con 100,000 pesos un negocio y digo, y quiero hacer una holding. No, pues no te va a alcanzar ni para el notario. O sea, no es cuando tengas 100,000 pesos, es cuando ya tengas más capital. Pues imagínense que vas a iniciar con 10 millones de pesos, que tampoco no es tantísimo, pero 10 millones, y con eso, digamos, vamos a empezar a trabajar con una holding. Y lo que queremos a veces en un principio es que fluya el efectivo. No queremos atorarnos con gastos y pago de impuestos a un principio porque queremos que empiece a caminar el negocio, que empiece a caminar, que empiece a caminar, que empiece a caminar. Y ya después que el negocio vaya fluyendo, pues ahora sí vamos pagando todo, impuestos y todo, no hay bronca, ¿no? El beneficio fiscal que tienen las holding es que nos difieren a 3 años, que se terminan siendo 4, el pago del impuesto, de una parte del pago del impuesto. Entonces pagamos una parte y la otra parte la pagamos dentro de 4 años. Y así nos vamos yendo. Entonces, los primeros años vas pagando menos de lo que tendrías que pagar y te ayuda a que te da un respiro en cuanto al flujo efectivo para ir ingresando y ya después lo pagamos. O sea, te lo tenemos que pagar, pero ya después. Aquí el ejemplo, vean, esta es la empresa integradora, es la principal. Y luego está la integrada uno, de la cual yo tengo el 90%, la 2 tengo el 99% y la 3 tengo el 95%. En los tres casos tengo más del 80%, ¿sale? Los ingresos, cada una es independiente: 10 millones, 5, 7, 4. Las deducciones, 8, 4, 6, 5. PTU y la utilidad fiscal en la primera, pues es 1.500.000, 800, 200,000. Y en la última, tengo una pérdida, porque vean, mis deducciones y PTU fueron de 500,000 y mis ingresos fueron de 4, entonces 1.100.000 de pérdida. No traigo pérdidas pendientes, mi resultado fiscal es 1.800.000, 200 y una pérdida de 1.100.000. Ahora, ¿qué hago con esos porcentajes? ¿De dónde saqué 720, 198 y 1.045? Bueno, del porcentaje que yo poseo como empresa integradora. De los 800,000, ¿cuánto dinero es mío? El 90, 720. De 200, 198. De la pérdida de 1.100.000, 1.045. ¿Sale? Acuérdense que cuando yo tengo integradas en mi integradora, pues los ingresos, utilidades, una parte es mía, pero también las pérdidas, una parte es mía. Entonces absorbes lo bueno y lo malo. Ni modo. ¿Sale? Entonces aquí vemos, el resultado fiscal es este, de la integrada 1, 720, de la 2, 198, que es este de aquí, de la 3, pues una pérdida de 1.045.000 y la integradora tengo 1.500.000, que es este de aquí. Lo sumamos, ahí está, ¿no? Se suma y se resta el 1.045.000, dándonos un resultado fiscal integrado de 1.373.000 pesos. ¿Sale? Ahora, tenemos que obtener un factor del resultado fiscal integrado.
que es lo que dice aquí. Factor de RFI, resultado fiscal integrado. ¿Cómo hago eso? Pues vamos a dividir el resultado fiscal integrado, que acabo de sacar aquí arriba de 1.373.000, lo voy a dividir entre la suma de las tres empresas que sí tuvieron ingresos, que son el 1.500.000, los 720 y los 198, que son la integradora y dos integradas, 2.418.000. Entonces, al dividir 1.373.000 resultado integrador entre la suma de los resultados fiscales, da 0.5678. Ese es mi factor. Puede ser con 4 dígitos después del punto. Ahora, ¿cuál sería mi ISR sin el factor del resultado fiscal integrado? Estaríamos hablando de 450.000, que son el porcentaje de multiplicar por el 30%. Acuérdense que estamos hablando de personas morales. Entonces, 1.500.000 por el 30% son 450.000 de la integrada. 720 por por 30%, 216. 198 por 30%, 59.400. De la última, 0 pesos, pues sí, porque acuérdense que pues, no puedo sacar un ISR de una pérdida, o sea, no hubo ISR, ¿no? ¿Cuál es la suma de la integradora de las dos integradas? Son 725.400. Ese es el ISR sin el resultado fiscal integrado. Ahora, el ISR participación integrable. Y saber, ¿cómo voy a sacar mi ISR de la participación integrable? Estamos hablando de que tenemos que sacar de los 450, que es mi ISR sin factor de todo ese rollo, multiplicarlo por mi factor de resultado fiscal integrado. 450.000 por 0.5678 da un ISR participación integrable de 255. 216 por 0.5678, 122. 59 por 0.5678, 33. La suma de estos pues da 411. Ahora, ¿cuál es el ISR de la participación no integrable? Aquí, ojo, las empresas integradoras, perdón, integradas, deben pagar el ISR de la parte que es de ellos. Ejemplo, en la primera, mío es 90, pero ellos tienen que pagar por su 10. En la segunda, ellos tienen que pagar por su 1. Y en la tercera, tienen que pagar por su 5, aunque en la tercera, pues no van a pagar porque hubo pérdida. Entonces, esa es la parte que se llama ISR de lo no integrable. Entonces, agarramos lo mismo de la utilidad, de los 800, serían 800 por el 30, 24.000. Perdón, sería 800 menos 720 que eran míos, quedan 80.000, y 80.000 por el 30, 24. En el caso de la empresa de 200.000, sería 200.000 menos 198 que eran míos, quedan 2.000, 2.000 por el 30, 600. Y en la última, pues no hay nada. ¿Cuál es el ISR por pagar en el ejercicio? Pues de la integradora, 255, de la otra son 146, de la otra son 34, dando un total de 436.500 por pagar. Ahora, el ISR a diferirse por un plazo de ejercicio de 3 años. Y esto lo marca aquí la ley. Dice, las sociedades que hubieran optado por aplicar lo dispuesto en este capítulo deberán enterar el impuesto sobre la renta diferido en la misma fecha en que deban presentar la declaración correspondiente al ejercicio siguiente, aquel en que concluya el plazo de 3 ejercicios a que se refiere la fracción quinta del artículo 64 de esta ley. El impuesto sobre la renta diferido se deberá enterar actualizando el periodo por el periodo comprendido desde el mes en que se debió haber pagado el impuesto de no haber ejercido dicha opción hasta la fecha de prestación antes señalada. ¿Qué sería esto? Solamente se tiene que actualizar, no habla de recargos. Y la parte de la actualización, pues es una parte lógica porque obviamente 1.000.000 de ahorita, pues en 3 años a lo mejor ya no es lo mismo, ya tiene que ser 1.040.000, pero no nos van a cobrar recargos, ¿sale? Y aquí viene, ¿no? O sea, prácticamente si se genera en el 2023, se estaría pagando hasta marzo del 2028, porque son 3 ejercicios, pero cuando se deba pagar el impuesto, que será hasta marzo del 2028. Entonces, esos montos de ahí los tendría que estar pagando hasta marzo del 2028.
Entonces, es la parte que tiene como beneficio, aparte de la cuestión pues patrimonial, pero es el beneficio de que podemos diferir una parte del impuesto, no todo, una parte del impuesto hasta dentro de esas fechas. De aquí lo dice, ¿no? La sociedad integrada y sus integradas para determinar el impuesto de la renta deben enterar, así como el que puedan diferir, estará en lo siguiente, la sociedad que de que trate determinar su resultado de pérdida fiscal del ejercicio conforme a lo dispuesto, las sociedades integradoras obtendrán el resultado fiscal integrado y nos dice todo de prácticamente como hicimos ahorita el procedimiento. ¿Sale? Y es como funcionan a grandes rasgos las empresas holding. Y bueno, con esta parte damos por concluida la presentación. No sé si tengan alguna duda, pregunta que la puedan dejar en el chat. Esos son mis datos de contacto. Hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas cosas que son sencillas y que a veces nosotros también nos metemos en mucho rollo de no, hay que hacer esto y aquello y tener 20 sociedades y no sé qué tanto. Y a veces es mucho, mucho rollo para cosas que se pueden hacer sencillas. Yo todavía les platicaba porque tengo oportunidad de dar clases los sábados en la universidad y les decía es que miren, a veces nosotros sabemos que cuando estamos en la escuela, imagínense que estamos en la primaria, y normalmente la maestra ubica rápido al niño más chaparrito de la fila y al niño más alto, porque son los que ve. Es el primero y es el de hasta atrás. Entonces al principio está Pedrito y el último, a ver, Juanito. Pero si tú eres de los medianitos, ni te alcanza a ver en la fila. Entonces, cosas tan sencillas como que de repente, acuérdense que aquí nosotros nos toca la administración de auditoría del estado de Michoacán, no sé qué, y a lo mejor imagínense que yo tengo una empresa que vende 1,000 millones de pesos aquí en Europa, pues obviamente yo voy a ser de los altos y me van a estar viendo y me van a estar checando. Pero a lo mejor si yo tuviera mi domicilio en Santa Fe, en la Ciudad de México, allá me va a estar vigilando una administración diferente que es la misma que va a estar vigilando a América Móvil y va a estar vigilando a las empresotas estas que están en bolsa de valores, que yo voy a hacer ahí una hormiguita que no me va a ver nadie. Entonces acá a lo mejor me va a estar cheque y cheque y vigilando, y allá voy a pasar desapercibido porque ni quien me voltea a ver. Entonces, hay muchas cosas que uno puede, hasta por sentido común, decir, sabes que esto sí, esto no, aquí sí, aquí no. Y para nosotros estar protegidos y estar más tranquilos y no meternos en tanto rollo de, ay, vamos a moverle y quitarle y ponerle cuando a lo mejor no fuese necesario. ¿Sale? Voy a contestar una pregunta que dice, soy fisioterapeuta, estoy en Recico, ¿puedo deducir cursos de capacitación de mi área para el IVA? Sí, sí, la realidad es que sí, sin problema. Tú tienes tu actividad registrada ante el SAT. Sabemos que Recico no tiene deducciones para ISR, pero que sí pueden acreditar el IVA, entonces sin problema, sin problema. Nada más cuida el tema de que si son mayores a 2,000, sean pagados por medios electrónicos, que tu CFDI esté elaborado correctamente y listo. ¿Qué indicador considera usted más importante para evaluar la salud financiera de una empresa, la utilidad, el flujo de efectivo o el patrimonio? El otro día una pregunta parecida me la hicieron en Instagram, a veces ahí contesto algunas preguntas y yo les contesté que el flujo efectivo. Yo creo que, o sea, si yo tuviera, o sea, si la empresa tuviera 100 millones en activos, pues qué padre, ¿no? Pero el detalle es que tenga 100 millones en activos, propiedades, edificios, etcétera, y que en la caja tengas 20,000 pesos. Pues te ahorcas porque el día de mañana hay que pagar la quincena y con 20,000 pesos no te va a alcanzar, ¿no? Entonces, un indicador muy importante en las empresas es que puedan tener flujo de efectivo constante, que no los detenga en la parte del flujo de efectivo. Para eso obviamente hay que tener organización, ¿no? Por eso existen también razones financieras y todo este tipo de cuestiones en las cuales podemos evaluar el tema de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, que a veces nos terminan afectando en las empresas porque cada 15 días viene el proveedor y yo le pago y mis clientes me pagan cada mes, entonces como que ya no cuadra, ¿verdad? Porque yo le pago a la persona antes de que el otro cuate me pague a mí y entonces voy retrasado y voy agarrando dinero con el del pago de la luz, del pago de la nómina, del pago de otra cosa y me voy ahorcando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso y yo diría que flujo efectivo. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Y bueno, acuérdense que todo ese tipo de cosas, una es hay que leer, hay que checar la ley y hasta cierto punto pues hay que ser creativos y poner la atención ahí en los puntos, comas y todo eso para darnos cuenta. Hay bastantes cosas que se pueden hacer, pero siempre enfocado en conocer el contexto y conocer a la empresa en particular para poder saber qué les puede ayudar, porque a veces podemos hasta fregarlo, ¿no?
No sé si alguien más tenga alguna otra duda y si no, pues ya estamos en tiempo para despedirnos. ¿Algo más que deseen agregar? A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Don Vasco y Canacintra Uruapan, agradecemos a nuestro ponente su valiosa colaboración en la edición número 25, Semana de Cultura Laboral, fortaleciendo el talento y construyendo comunidad. Los invitamos a seguir participando de los cursos virtuales en los eventos presenciales en la Universidad Don Vasco y CECATI, así como a participar en el Recoelectrón, en la ceremonia de cierre el día 10 de julio y a la jornada deportiva en la unidad el día 11 de julio desde las 8 a.m. Conoce más ingresando a www.culturalaboral.com. La grabación del curso estará disponible en el canal de YouTube de Canacintra Uruapan y posteriormente en la página oficial de culturalaboral.com. No habiendo más comentarios, damos por concluido el curso. Les comparto el link a los participantes para que puedan descargar su constancia. Me quedo un momento con la sesión abierta para que tengan la oportunidad de descargar su constancia. Muchas gracias, maestro Sostenes. Un gusto, un gusto, un gusto. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Contesto de rápido antes de irme esas dos preguntas por ahí que veo. Dice, las partes relacionadas de este caso, el esposo de un socio puede ofrecer servicio a la sociedad. Sí puede, no, no hay problema. O sea, si la otra persona es socia, o sea, si el esposo es socio y ella, no hay bronca. Lo único es cuidar eso justamente que dicen ahí. Que, bueno, cuidar más bien el precio. La cuestión de precios de transferencia, el estudio, luego hay que el estudio de precios de transferencia, pero bueno, hay que checar que lo que se esté vendiendo esté acorde de cómo está el mercado, ¿no? Si lo que le vende vale 5,000 y tú se lo vendes en 5,000, adelante. Pero si lo que se vende en 5 y tú se lo vendes en 15, ahí es donde hay problema, ¿sale? Más cuando sí hay partes relacionadas, hay que cuidar mucho esa cuestión, ¿no? Dice, soy reciclo con actividad de agape y percibo ingresos por intereses. Se puede compensar el saldo a favor de intereses contra el pago de ISR de agapes en la declaración anual. Bueno, tengo la idea de que sí, pero me pregunto también ir enfocada en que el sistema del saldo permite. Bueno, ahí habría que checar. Ya sabemos que si es reciclo y tienes intereses, pues ya no, ya pierdes la parte exenta. Eh, lo que pasa es que uno es reciclo. Mira, siento que a lo mejor el sistema no te deja en el sentido de que los reciclos ya te decían como que no ocupas presentar tu declaración. Entonces, la de intereses se presenta por separado de la de reciclo, o sea, va en otro apartado. Yo siento que a lo mejor el sistema no te deje cruzar el tema de la retención de aquí con el reciclo de allá, más si no te dejase presentar la de reciclo. Habría que checarlo. Sí, en Instagram, aquí decía, déjenlo, pongo. Ahí me pueden seguir es Arturo López Contador. A ver, déjenme ver. Bueno, creo que ya. Gracias, saludos a todos.